Hola jóvenes, espero se encuentren bien. En este momento les voy a explicar el teorema de triángulos, isósceles, equilátero y rectángulo. Vamos a comenzar con el primero, que son triángulos isósceles, pero antes de comenzar tenemos que tener en cuenta la característica que tiene un triángulo isósceles. Y tiene dos lados iguales y uno que es diferente. Ahora bien, veamos el primer teorema. Me dicen todo triángulo isósceles, los lados opuestos a los lados iguales, los ángulos opuestos a los lados de igual longitud son iguales. ¿Qué significa? Que estos son los lados iguales y me están diciendo que los ángulos opuestos tienen que ser de igual magnitud, o sea que este ángulo tiene que ser igual que este otro ángulo. Ahora bien, estos son los lados. AB es igual al lado AC y significa que sus ángulos opuestos a ellos es el ángulo de B y el ángulo de C. Para esto vamos a comenzar con la demostración que dice, vamos a comenzar con lo que ya tenemos, niños. El triángulo, sea el triángulo isósceles, sea el triángulo isósceles, sea el triángulo isósceles, sea el triángulo isósceles, vamos a ver el triángulo ABC. ABC, sea el triángulo isósceles ABC. Esta es la demostración. Vamos a comprobar si es cierto el teorema de acá. Ahora bien, ¿qué otra cosa me dicen? Ajá, ya conozco dos cosas, ¿verdad? Que este lado, del lado AB, es igual que el lado AC. Entonces también este lo voy a colocar. Tal que AB es igual a AC. Es igual que AC. ¿Por qué digo esto? Por hipótesis, ¿verdad? Esto es lo primero, la hipótesis. De acá parto de la hipótesis. Ya sé que es un triángulo isósceles y por ende debe de tener dos lados iguales. Entonces el lado igual es AB igual a AC. Estos son los iguales. ¿Qué tengo que demostrar? Que los lados opuestos sean iguales. ¿Cuáles son los lados opuestos? Este con este. O sea, el ángulo B tiene que ser igual al ángulo C. Para ello, voy a tener que trazar una perpendicular al punto medio para poder partir desde ahí y comprobar que esos dos ángulos sean iguales. Entonces, sea de el punto medio ¿de quién? ¿El punto medio de quién? De la base, ¿verdad? BC. BC, el punto medio de BC. Entonces vamos a trace, sería el punto medio, niños. Voy a medir y la mitad voy a trazarla perpendicularmente al ángulo opuesto, en este caso de A. Entonces sería, tracé y me quedó AD. AD. Es el punto medio, ¿verdad? El punto medio de quién? De BC. Acá lo medí, lo corté en dos partes iguales. Este va a ser mi D. Y luego la tracé perpendicularmente al ángulo opuesto que es A. Entonces me quedó el nuevo lado AD. Ahora bien, ¿qué puedo concluir? Ahora veamos esta parte de acá. Este es mi nuevo triángulo. ¿Qué observan ustedes? Ajá, que ahora ya son dos triángulos. Y a simple vista ustedes me pueden decir, pero esos triángulos son congruentes, señor. Porque si usted se fija, tiene ángulo de 90 y en este caso, este también tiene un ángulo de 90.
y tiene sus hipotenusas. Va. ¿Cómo lo voy a comprobar? Entonces el triángulo, voy a decir el triángulo. ¿Cuál triángulo? Comencemos con el primero. El triángulo ABD va a ser congruente ¿a quién, niños? ¿A quién? ¿Va a ser igual a quién? Ajá, a este otro triángulo. Al triángulo ADC. ADC. Por criterio, veamos qué criterio estamos cumpliendo. El de los lados, ¿verdad? Lado, lado, lado. Si nosotros pudiéramos doblarlo, significa que los tres lados son iguales. Si los doblamos, quedarían los tres lados iguales. Entonces, por el criterio de congruencia, lado, lado, lado. Como les explico, si pudiéramos doblar este triángulo, como es la mitad, exactamente los lados van a ser iguales. Ahora, la base, la altura y la hipotenusa va a ser igual. Ahora bien, entonces puedo concluir lo siguiente, que si los triángulos son iguales, significa que sus lados opuestos deben de ser iguales. ¿Quiénes son los lados opuestos? El lado opuesto del ángulo, vamos a ver el primer ángulo, el ángulo ABC, este ángulo de acá. Ángulo ABC. ABC. Es este ángulo de acá. Vean el ángulo ABC. Este ángulo de acá. El de en medio es el que representa, niños, el ángulo. Vean el ángulo ABC. El B está en medio, ese es el que estoy encontrando. Entonces, va a ser igual ¿a quién? ¿A quién? ¿Cuál es el otro opuesto? Este de acá, que es de C. Y entonces, ¿cómo voy a obtenerlo? El ángulo, ¿qué voy a decir? El ángulo ACD. ¿Quién está en medio? D. Significa que es este ángulo de acá, niños. El ángulo A, C y D. Son iguales porque ya comprobé por congruencia de triángulos que estos dos son iguales por lados y significa que si son congruentes, estos dos triángulos, los ángulos opuestos también van a ser iguales. En este caso, obtengo que el ángulo ABD va a ser igual al ángulo ACD. Entonces, ¿por qué defino esto? Por ser el triángulo, ¿verdad? Los triángulos. El triángulo ABD congruente al triángulo ADC. Por eso es que estoy definiendo que los ángulos opuestos de cada triángulo son iguales. O sea, los ángulos opuestos de estos triángulos deben de ser iguales por la congruencia de los dos triángulos. Ahora bien, esta es la demostración. Acá, esta es la respuesta. Por lo tanto, el triángulo la respuesta es toda ella. Toda ella es la respuesta, toda esta parte de acá. Entonces acá vamos a poner los puntitos de por lo tanto, el ángulo ABC es igual al ángulo ACD. Y ya comprobé el teorema que me está diciendo que los ángulos opuestos son iguales. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, que son triángulos equiláteros. En ese me dice si los tres, para comenzar, la característica de un triángulo equilátero, que sus tres lados deben de ser igual, ¿verdad? Para que sea un equilátero. Entonces, si los tres ángulos
de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es equilátero. O sea, por lógica sí, ¿verdad? Que los tres lados deben de ser, que los tres ángulos deben de ser iguales para que pueda ser equilátero, porque si los tres lados son, si los tres ángulos son iguales, significa que los tres lados también van a ser igual y por ende está cumpliendo la característica de un triángulo equilátero, que específicamente debe de ser eso, que sus tres lados deben de ser iguales. Si sus tres lados son iguales, también sus tres ángulos deben de ser iguales. Entonces vamos a comprobarlo y vamos con lo siguiente. Vamos a comenzar con la demostración y vamos a comenzar con los lados. El lado AB, el lado AB, el segmento AB, va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual al segmento AC. Ahora bien, si ya dije que los lados son iguales, entonces puedo encontrar los ángulos. Entonces, el ángulo ACB, el ángulo ACB, que es este ángulo de acá, porque es el que está en medio, niño, ACB, es igual ¿a quién? Es igual al ángulo ABC. Es igual al ángulo ABC. ABC, al ángulo B. ¿Por qué decíamos esto, niños? ¿Se recuerdan acá? Entonces, esto es por hipótesis. Entonces, vamos a definir que ángulos iguales se oponen a lados iguales. ¿De dónde saqué esta conclusión, niños? De la parte de acá, que los lados ángulos iguales se oponen a lados iguales. Como ese lado es igual que este, entonces significa que los ángulos opuestos son iguales. Eso significa, se oponen, ¿verdad? Lados iguales significa que se oponen a ángulos iguales. Entonces significa que eso, como estos eran los lados iguales, significa que sus ángulos iguales deben de ser estos. Ahora bien, veamos el siguiente. El segmento AB va a ser igual ¿a quién? Sí, al segmento BC. Este lado va a ser igual que este. ABC. Este lado igual que este. Y si tengo segmentos iguales, lados iguales, tengo que tener también ángulos iguales. ¿Y cuáles van a ser los ángulos iguales? El ángulo ACB. El ángulo ACB. ¿Igual a quién? Al ángulo BAC. Al ángulo BAC. ¿Cuál ángulo? A este. Este va a ser igual que este. Entonces, y lo vamos a concluir por hipótesis. Y luego vamos a justificar, ¿verdad? Ángulos iguales se oponen lados iguales en longitud. La misma teoría se aplica para este
este otro lado, este lado igual que este. Entonces, ángulos iguales se oponen a lados iguales. Bien. Ahora me hace falta concluir ya. Esta es mi expresión 1, esta es mi expresión 2. Cuando ya tenga las dos expresiones, ya definí que los tres, ya si ustedes observan, tomé ya los tres lados. Primero con estos dos y luego este con este, para mi segunda expresión. Entonces, para ello, niños, comienzo a igualar la parte de los segmentos, de los lados, porque es lo que me está pidiendo. Entonces dice, si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es equilátero. Los ángulos son iguales. Entonces, niños, por tanto, el ángulo AB es igual al ángulo AC, ¿verdad? Por lo tanto, veamos acá, el ángulo AB, que lo tengo aquí, va a ser igual a ¿quién? A DC también. Y si AB es igual a AC, significa que este va a ser igual a ¿quién? ¿Quién me hace falta? El lado BC. Ya encontré los tres segmentos. AB, AC y BC. Ya tengo los tres segmentos. Vean, AB, AC, BC. Los tres lados ya comprobé que son iguales y lo hice mediante los ángulos. Entonces, aquí igualé, ¿verdad? Igualando la expresión 1 y 2. Entonces, si ya comprobé esto, niños, significa que los tres lados son iguales y por tanto el triángulo, tres lados iguales, y por tanto significan esos tres puntitos, el triángulo ABC es equilátero. Es equilátero. Y acá ya comprobé esa parte. Si los tres lados son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Ahora bien,